Y estuvo buenísimo porque en la pregunta me di cuenta cómo yo entiendo, al contestar, recién ahí, y por eso digo lo esencial que es la relación enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O maestro-alumno. El maestro en realidad es el que hace la pregunta para que el que parece en esta realidad maestro aprenda. En realidad el alumno es el que está contestando. ¿Qué es lo que, si se acuerdan, lo que hablamos de lo que pasó cuando Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a revelar el Zohar en la cuevita? Él fue el que recibió la información, pero eran los alumnos los que lo decían. ¿Qué es el sol? El sol no es un astro que emite luz. El sol es el lugar donde está la mayor densidad de luz concentrada. Lo que le da cuerpo físico al sol es que es un espacio dentro del espacio matricial de la ilusión esta en la que vivimos, que nosotros llamamos realidad, donde hay tanta luz acumulada. ¿Por qué hay tanta luz acumulada? Porque ahí estamos nosotros en un estado totalmente corregidos. Somos nosotros los que fabricamos al sol. El lugar en donde nosotros tenemos la mayor concentración de nuestro ser y estamos todos juntos en un manojo de seres, de sublogos, que somos un manojo de seres que sí, que acá abajo tenemos a lo mejor 100.000 proyecciones en distintos individuos, ¿sí? Probablemente todos nosotros seamos parte de un solo sublogo dentro de los habitantes del Sol. La cosa es que cuando nos juntamos ahí en eso que llamamos el Sol central, cuando nuestro ser, nuestra parte más luminosa, se junta con las partes más luminosas de otro, termina catalizando un ser que nosotros le llamamos Sol, que pensamos que es un astro que porque tiene fuego emite luz. No, ese fuego somos nosotros, ¿sí? Que somos nosotros del futuro. ¿Alguien sabe si el sol todavía existe? Parece que sí, ¿no? Porque hoy salió el sol. Pero la verdad, ¿cuánto tiempo desde el día en que se apague el sol, si se apagara, según la física, cuánto tiempo pasaría hasta que nosotros nos diéramos cuenta que el sol ya no existe? ¿Alguien sabe el...? ¿Cuánto? 8 minutos. ¿Sí? No, depende ¿sí? Pero es probable que el sol ya no exista. ¿Sí? Siempre es... ¿Por qué? Porque estamos adentro, inmersos dentro de este... me vino una palabra que ojalá si la pudiera recuperar. Iba a decir... me vino una alternativa a la palabra ilusión. Bueno... A ver si vuelve. Estamos inmersos en una idea. Entonces, vamos adentrándonos en la clase de hoy. La clase pasada hablamos sobre las distorsiones. No sé si quedó claro que todo lo que existe es una distorsión. ¿Sí? Eso es claro, ¿no? Yo soy una distorsión del creador infinito. ¿Sí? Y si existo es porque soy el producto de una cantidad de amor o de... esa es la expresión. De una cantidad de amor focalizado que me hace existir y me hace tener vida. Y en tanto y en cuanto el amor por mi propia vida prevalezca, yo voy a seguir existiendo. ¿Sí? Es muy fácil, sobre todo para la gente que trabaja en hospitales, atestiguar cómo funciona el amor propio respecto a la capacidad de sobrevivir a una determinada tragedia. ¿Sí? Él siempre contaba cuando daba las clases de Kabbalah, porque es alguien que me lo contó en primera persona,
un enfermero en un hospital en Israel, en donde entró el mismo día un soldado al que le tuvieron que un soldado de 19 años al que le tuvieron que amputar una pierna porque pisó una mina, y el mismo día había entrado una señora de 70, 80 años que le tuvieron que amputar una pierna por una gangrena, y la señora a la semana se fue a su casa, y el otro pibe, que era un soldado con un físico perfecto, con el entrenamiento, digamos un cuerpo en un estado óptimo, se fue en un cajón. ¿Sí? Una semana después uno murió, otro sobrevivió. Y el tipo te dice, si vos vieras las ganas de las ganas de vivir, ¿sí? No es las ganas de vivir, es la cantidad de amor por su propia vida. ¿Hay una pregunta allá atrás? Ok. Entonces, todo lo que existe es una distorsión. Las primeras distorsiones, las distorsiones primordiales, se ve desde allá atrás. Este es lo más grande que lo pude, no sé, algo nos pasa entre mi computadora y el proyector, que acá es lo más grande que entra y ahí se ve chiquito. Lo único que existe es la unidad. Con lo cual, si todo es uno, la velocidad de propagación de lo que sea que pueda existir, si dijimos la semana pasada que este universo está hecho solo de vibración, la velocidad de propagación de esa vibración es, no sé si hay una palabra me viene en inglés, unit velocity, ¿sí? Es decir, es todo instantáneo. No hay 8 minutos y no hay distancia, solo desde nuestra percepción hay tiempo. Si todo es uno, cualquier cosa que le ocurre a alguna ínfima parte del universo, le ocurre a todo el universo en el mismo instante, porque todo el universo es uno. ¿Sí? Para que el creador pudiera conocerse a sí mismo, se distorsionó en la primera distorsión que conocemos como libre albedrío o confusión. Y en mi opinión, muchas de las cosas que van a escuchar en estas clases es hasta este momento cómo entiendo yo la realidad. En mi opinión, a pesar de que cualquiera me puede decir el creador infinito en su inteligencia infinita tenía que saber que esto le iba a pasar, lo cual puede ser cierto, que al decir la forma en cómo me voy a distorsionar para poder conocerme a mí mismo va a ser olvidarme quién soy, lo lógico hubiera sido que se le cruce por esa mente, llamémosle por decir de alguna forma, cosa que no existe. La mente solo existe solo existe un instante después de la primera distorsión. Seguramente lo que dijo, o se le debería de haber cruzado por la mente es, guarda, porque si me olvido, me olvido. O sea, si yo, que soy el que tengo la potestad de hacer que lo que sea que yo desee exista, si deseo olvidarme, capaz que no me acuerde nunca más. ¿Sí? Y por ahí pudo haber tenido un segundo pensamiento que dijo, ¿cómo no me voy a acordar si soy yo mismo? Y de alguna forma, yo tengo una ligera sensación de que cuando siento un vértigo en el estómago cuando pienso en esa situación, porque creo que no calculé bien. ¿Sí? Que no calculé qué tan difícil iba a ser recordar y que de alguna forma estoy atrapado en mi olvido. En fin, pero para que yo pudiera conocer mis capacidades, me las tenía que primero olvidar.
Entonces, la primera distorsión es la confusión que produce el libre albedrío. La segunda distorsión es el amor, que dijimos que es el foco que, por llamarlo de alguna forma, esa primera distorsión. Imagínense una cuerda íntegra, tirante. En el momento en que la distorsionás, ¿sí? Como en una guitarra, y la estirás para un lado, de golpe va para el otro, va y vuelve, y empieza a crear vibración. Mucha en el lejano oriente hay muchas personas que cuando le preguntas ¿qué es el universo? Te dicen Om. ¿Sí? La vibración del sonido Om es todo lo que existe. ¿Sí? En los agnósticos le llaman el Do, por la nota inicial, ¿sí? Do, re, mi. Pero tiene que ver con distintas formas de tratar de representar que de lo que se trata este universo es de una vibración. ¿Sí? Ahora, a medida que una civilización avanza, aprende a medir y a lidiar con vibraciones. Hoy, la cosa más buscada, la cosa más valiosa que tiene la sociedad actual es la comunicación. No hay nada en lo que se invierta más cantidad de dinero que en comunicarnos. ¿Sí? Más allá de que si es bueno o malo para nosotros, si nos comunicamos de una manera eficiente o no, la mayor cantidad de dinero puesto en ciencia está puesto en hacer que los transistores, los chips, lleguen a tamaños casi invisibles. O sea, 3 nanómetros es invisible al ojo humano. Y hoy se están fabricando chips de computadoras que tienen cantidad y cantidad de rutas de comunicación en capas y capas y capas y capas, que todo el sándwich de rutas de comunicación está en 7 nanometers y Intel está investigando cómo se puede hacer para llevarlo a 5, porque a menor cantidad de materia, menor resistencia de comunicación. Y mientras eso es lo práctico, el futuro es, en lugar de Wi-Fi, Wi-Light. Es transmitir en fotones. El día que lo podamos hacer, nos vamos a realmente conocer, nos vamos a acordar que eso es lo que ya estamos haciendo hace este instante que dura la creación, ¿no? O si lo querés medir en tiempo humano, hace 1000 billones de años que la forma en cómo todo el ser se comunica entre sí es a través de luz. ¿Sí? De hecho, nosotros nos comunicamos con nuestro ser absolutamente perfeccionado y corregido, que es el que vive en el Sol, a través de fotones. Bien. Esto es anecdótico, pero si prestan atención, esto tiene mucha relación con el árbol de la vida. ¿Sí? La unidad vendría a ser Jochma o Keter, ¿sí? Donde solo por coerción del creador hubo una primera distorsión que fue que Jochma reciba. ¿Sí? Jochma nada tenía deseo hasta que el creador dijo, mira, yo quiero jugar a conocerme a mí mismo, quiero jugar a la creación, así que para que eso pase vamos a hacer un jueguito de dimensiones, no de densidades, de dimensiones infinitas, y para que empiece a funcionar, vos que sos la que yo acabo de decidir que sos mi densidad, mi dimensión, mi subdimensión, tenés que recibir lo que yo tengo para dar. Y obliga a
a que empiece a haber fragmentación. Pero de alguna forma esto es la no distorsión, el Keter, el Dios, lo que sea que nosotros entendíamos a través de la religión. El libre albedrío es lo que hay entre medio del intelecto y la emoción, que viene a ser Da'at, ¿sí? La polaridad. El amor es la emoción, porque lo hemos dicho que Zeirampin es en realidad el amor pasando por un prisma, es decir, por la densidad de nuestro ser. Y finalmente la luz, que es lo que fabrica toda la materia, es Malhut, ¿sí? Es el reinado, lo que percibimos. Bien. Ahora nosotros tenemos la sensación de que percibimos el universo. Sin embargo, es difícil de verlo en producto de la distorsión, de la falta de amor de ese. Sí, porque lo que no está haciendo es focalizar la luz. Si hubiera habido más amor por los expositores a la hora de comprar parece un chiste, pero todo funciona así, ¿sí? Es la cantidad de energía focalizada en servicio al otro, en servicio a uno mismo, lo que produce la realidad en la que estamos. Acá dice 0,001 nanómetro, nanómetro se dice en español, ¿no? Nanómetro, 0,01 hasta llegar a 100 metros. Tu radio FM funciona en banda de 2 metros y tu radio AM en banda de 100 metros, es decir que una onda por eso cuando estás escuchando FM y está más o menos en el auto y a veces no agarra bien la antena, moves el auto un poquito más adelante y de golpe se escucha bien, es porque las onditas de FM tienen 2 metros de ancho de banda. Las de AM tienen 100 metros y así sucesivamente. Pero a donde quiero ir es a lo siguiente. Todo lo que nosotros vemos del universo y percibimos, que es este punto de acá, la luz visible, es 1 en 10 billones de lo que existe. Ojo, de lo que hemos comprobado que existe, desde rayos gamas hasta, pero en realidad tal vez sea infinitamente más grande. Lo visible, lo que nosotros percibimos, es 1 sobre 10 billones. Y nos creemos que conocemos, que sabemos lo que es la realidad. Acá, en esta parte del espectro, acá no. De este lado hay, por debajo de lo que vemos está las ondas del cerebro. Hay un montón de ondas que son cercanas a nosotros, de hecho algunas que nosotros producimos, pero que están cerca de este espectro visible, incluso la radio y lo que, pero de este otro lado, ¿sí?, hay partes del ser que provienen de lo más remoto del universo, que constantemente atraviesan tu cuerpo. Hay ondas que no solo te atraviesan, sino que atraviesan el planeta. De hecho, uno de los esfuerzos que se está haciendo en telecomunicaciones es, desde que se comprobó que la gravedad es una onda, es ver cómo se hace para... Una onda implica que es una vibración que viaja a una determinada velocidad. Con lo cual, una de las cosas que se está haciendo hoy en día es ver cómo se puede utilizar la gravedad para transmitir mensajes. Vean la película, si no la vieron, Interestelar. ¿Sí? Si tomás estas clases, es como una de las tareas de la clase ver la película Interestelar. Vas a entender un montón de cosas que ni siquiera son metafísicas, son la física de cómo funciona este universo. Cuando salís un par de kilómetros, das una curva, tomás
vas en la nave espacial y salís un poquito afuera de nuestro sistema solar, lo que eso implica físicamente. Una cosa que me enteré hace poco, que es muy para los que sí vieron la película, en el momento, no sé si se dieron cuenta que la película cambia de música cuando llegan al planeta de hielo, a donde se encuentran con Matt Damon. Y si prestan atención, la música de fondo que cambia, que es distinta del resto de la película, tiene constantemente un tic, 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 tic. Cada vez que hace tic es un año en la Tierra. La razón por la cual está puesta eso, que es algo muy sutil, que a menos que se te ocurra investigar acerca de la película, no te enterás porque no te lo dicen en la película. Cada vez que hace tic es para mostrarte que la familia de, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, está envejeciendo un año por cada segundo que el tipo pasa en este otro planeta. Bien. Toda esta ilusión ocurre en este espacio matricial que no es otra cosa que una distorsión y una relación entre espacio y tiempo, espacio sobre tiempo y tiempo sobre espacio. Hoy lo vamos a dejar ahí, pero eventualmente les voy a explicar qué es lo que yo pienso de cómo funciona esto. El hecho es que acá en medio, además de existir nuestro planeta y todo, también existimos nosotros. Nosotros somos una condensación de luz que en un momento del foco o del trabajo de la inteligencia infinita creó condensaciones así como nosotros. ¿Por qué? Porque era una posibilidad. Y si existe la posibilidad, existe la probabilidad que al ser se le va a ocurrir hacerlo. ¿Mm? Y de hecho, una de las explicaciones del por qué tienen que haber densidades es porque a partir de ciertas densidades, ya por más que exista la posibilidad y la probabilidad, o sea, por más que exista la posibilidad, la probabilidad disminuye por tu falta de libre albedrío. A medida que una persona crece espiritualmente, pierde distorsión. Y el libre albedrío no es, una potestad del humano, no, el libre albedrío es una de las primordiales distorsiones que termina en la distorsión más simple, que es la elección de vivo o no vivo. Todo lo que existe en el misterio todo lo que existe hasta llegar a ese punto misterioso llamada la octava, la totalidad, todo tiene libre albedrío. Con lo cual, los planetas que están a nuestro alrededor, la Tierra, que uno dice, ¿cuál puede ser el libre albedrío del Sol? Si existe, es decir, está manifestado dentro de la distorsión llamada universo, está todo el tiempo eligiendo ser. Hay un instante, de hecho, va a haber un instante en donde todos, al unísono, digamos, ok, basta de ser esto. ¿Sí? Mientras tanto, hay un ser que es la vida misma, que está vivo, que respira, que late, y ese latido es la vibración que da lugar a la existencia. Cuando me preguntaste si había un video, sí hay uno. Pero no es creo que es un GIF, entonces no sé si hubiera funcionado ahí. Eso es una representación del Sol respecto a la órbita de todos los planetas que dan vuelta a su alrededor. Nuestro Sol se mueve en una línea recta y constante respecto el sistema, sí, el sistema completo se mueve respecto al centro de la galaxia. Pero respecto al sistema solar, tiene movimiento, pero es una constante.
y todo alrededor viaja. Y lo que produce, si prestan atención, es como si esto fuera un eje cartesiano, estos son como oscilaciones. Hay algunos planetas que tienen mayor y otros menor frecuencia respecto a cómo se mueven alrededor del Sol. Esto que ven acá es el espectro lumínico que nosotros percibimos. Ojo que estos números que están abajo denominan longitud de onda. Y por eso es que el número del violeta es más chico que el número del rojo, o del ultra, o del ¿cómo se dice? Infrarrojo. Porque no está hablando de frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, más pequeña es la longitud que tiene la onda, ¿sí? Si hace así, entre este punto y este punto, las veces que pasa por el punto cero, cuanto más alta frecuencia, más cantidad de veces por segundo pasa por el punto cero, más chica es la onda, ¿sí? Si estos números fueran frecuencia, acá el número sería muchísimo más alto que este, ¿sí? Funciona exactamente al revés. Una cosa que es notable, y no sé cuál es la respuesta, pero tengo una intuición al respecto, es que cada uno de los colores, esto podría tranquilamente ser una línea recta acá arriba, ¿sí? Sin embargo, la altura que tiene una determinada onda, la onda acá se llama luz, que ha sido distorsionada por un prisma o por objetos o por la densidad de la existencia en este plano, en este universo, y el dibujo que hace es este. ¿Sí? Para mí hay una información en el hecho, no sé si saben que esto de acá esto es longitud de onda y esto es amplitud. La amplitud se da por la cantidad de energía. Y pueden haber acoples, acumulaciones. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno habla, acá en este momento, ustedes están escuchando la voz que sale por el parlante, mi voz, con lo cual, como es casi instantáneo por lo chico que es el espacio, se acoplan y cuando yo levanto la voz, la frecuencia va a ser la misma, pero cuando hablo alto, va a ser más alto, hay una mayor cantidad de energía. Y a mí me parece, cuando entremos en las próximas semanas en entender qué tiene que ver los colores respecto a nuestro crecimiento espiritual, que hay una información en que hay 3 picos notables de acumulación de energía en algunas frecuencias lumínicas. Y esto, el que estudió metafísica de Saint Germain o si lo estudió más diluido con un Connie Méndez o con algo por el estilo, han escuchado un montón de veces hablar de la llama violeta o la llama o el rayo en la metafísica de Saint Germain va directamente utiliza rayo, pero está hablando de luz, ¿sí? Que en definitiva nosotros estamos hechos de luz condensada. Y de lo que se trata en parte el crecimiento espiritual es en elevar nuestra frecuencia desde lo elemental, que es el fuego, lo rojo de nuestras primeras manifestaciones, a llegar a un lugar más sutil en donde hay menos energía acumulada, porque hay menos necesidad de materialidad, pero hay una frecuencia que es más cercana y casualmente, esto normalmente, si bien los colores son 6, se suele dividir en octavas, ¿sí? se le agrega el índigo al color, a la mezcla entre el azul y el violeta, y hay una caída, que es el aqua, si se lo puede llamar de alguna forma, entre el verde. ¿Ven este pedacito de acá? ¿Sí? Ok. Ahora, la realidad
y esto es solo un tema visual, es que si va para un lado, una onda nunca... O sea, en la... Esto, por ejemplo, es una lectura con un osciloscopio de alguien diciendo I love you. ¿Sí? Ahora, según qué tan largo la persona dice, alguien puede decir I love you o I love you. Sí va a variar la cantidad de energía y de hecho hay una cosa que se hace a las señales, se le hace fingerprinting para adquirir información. Vos podés saber si una persona está mintiendo, un montón de cosas respecto a cómo se distorsiona la voz si tenés el patrón de voz cuando la persona no está mintiendo. O sea, ¿eh? Pero lo interesante es que para que algo suba, tiene que volver a bajar con una intensidad parecida, excepto por el fenómeno de amortiguación. Este mundo es toda la realidad, es un gran amortiguador de energía que absorbe energía. Entonces sube, baja. Una vez que subió, digamos, este es el pico máximo y después indefectiblemente se disipa. ¿Sí? Esto se usa para desde las cosas más tontas, desde qué sé yo. Yo tengo una cuenta de banco en un banco en Estados Unidos que no acepta contraseñas ni nada para entrar, para hablar, para operar la cuenta, para hacer giros, sino que te dice, te hace repetir, ¿qué es lo que ya ni me acuerdo que te hace repetir? Te dice algo como give me access to proceed. Y vos lo grabás un par de veces el día que seteás la cuenta y cuando llamás por teléfono al banco, el banco te dice, decile a la máquina con tu voz, déjame proceder con la operación. Y tiene como poner tu huella digital por tu voz, reconoce y yo dije, esto es una cagada, porque el día que me resfríe o que esto, y no. Podés estar resfriado, podés estar... Porque lo que mide es geométrico. ¿Sí? No mide puntos específicos. Y podés estar... Vos no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos una geometría al hablar. Y esto lo que mide es eso. Y de hecho, le he pedido una vez le pedí a mi hermano, que tiene una voz muy parecida a la mía, que pruebe a ver si podía entrar a mi cuenta. Y el coso no lo dejó entrar. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Les voy a mostrar otra imagen más. Todo esto es exactamente lo mismo. Esta imagen de acá arriba es... No importa de dónde proviene, pero es el registro de un sensor de vibración, llamémosle, o de una onda. Esto y esto es exactamente lo mismo. La única diferencia que hay entre esta visualización y esta otra es que a esta se le pidió a la máquina, se le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que sea incoherente, es decir, todo lo que no sea algo significativo o una señal significativa, borrámela. ¿Sí? Con electrónica de control se hace que le pones un parámetro y decís, todo lo que no sea un cambio drástico, no lo quiero ver. A esto que está acá, sin embargo, esta línea que está acá abajo, es esa línea de ahí, la que está en el centro, que pareciera que fuera una línea. Yo puedo, de hecho, si le seguís poniendo el filtro, termina siendo solo una línea plana. A eso, en la electrónica o en las mediciones, se le llama ruido blanco. Es decir, es un ruido, hay una perturbación del sensor, pero como a mí no me importa, no me la muestres. ¿Sí? Esto que ven acá abajo es esa línea amplificada. Y fíjense, no es que es nada. Es un montón de algo, pero es un algo que a mí no me interesa. Pero eso no quita que ese algo está ahí. Si ustedes están en la ciudad y dicen, me harté, voy a ir a la naturaleza. Llegás a la naturaleza y
manejás 1 hora fuera de Buenos Aires, llegás a un campo y decís, ¡ah, qué silencio! 10 minutos. 10 minutos más tarde, como no tenés el ruido de la ciudad, lo que ahora te parece silencio va a empezar a hacer ruido. ¿Qué ruido? Pajarito, esto, lo otro, y de golpe te vas a dar cuenta que si sintonizás lo suficientemente bien, te va a aturdir el ruido del silencio. No existe el silencio en este universo. No hay nada. La nada es algo que no existe. Es un invento conceptual humano. Lo que hay es todo. Ahora, el ruido subyacente de la distorsión en la que nosotros vivimos es la del libre albedrío, la de la luz y la del amor. Esas son las distorsiones básicas. Pero no es que son imperceptibles. Están ahí. ¿Sí? Puede que no les estés prestando atención porque estás ocupado con un montón de otras distorsiones. ¿A dónde estoy tratando de ir con todo esto? A lo siguiente. Hablamos en la última clase, del llamado. Para que exista una comunicación, alguien tiene que llamar. Y del otro lado tiene que haber alguien dispuesto a entablar comunicación. Las distorsiones primordiales son un constante llamado. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros creemos que el libre albedrío se lleva a cabo cuando la vida te presenta una oportunidad de decidir. Pero todo el tiempo estás ejercitando libre albedrío, porque el libre albedrío es lo que produce la posibilidad de simplemente de existir. Y hay una alta probabilidad de que elijas la existencia. Y uno dice, no, pero yo no estoy eligiendo. No, bueno, tal vez no sos consciente, pero si querés ser consciente, dentro de 2 minutos podés estar muerto. ¿Sí? Hay ciertos procesos que los hemos puesto en piloto automático. Pero eso no quiere decir que no vivamos todo el tiempo inmersos dentro de la distorsión del libre albedrío. El hecho de que nosotros hayamos obtenido una cierta cantidad de evolución o de activación de nuestros colores y hemos dejado de ser tan X cantidad de primitivo para convertirnos en X cantidad de algo más evolucionado, hace que la distorsión del libre albedrío vaya balanceándose y perdiendo energía. Perdiendo, es decir, ya no hace picos. La gente que está viviendo en la calle todo el tiempo está puesto ante el tener que elegir. Probabilidades de que elija sobre las posibilidades que existen. Yo justo hoy le daba a alguien un ejemplo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Este es el objeto no sé, debe haber algún objeto más contundente. Por ahí este teléfono es lo suficientemente contundente. El hecho de que yo lo tenga en la mano implica que existe la posibilidad que yo en este instante se lo tire a alguien y lo mate. O lo hiera de una manera importante. Tal vez con mi computadora lo pudiera hacer. Y porque existe la posibilidad, existe una probabilidad de que lo haga. Tal vez ya no es tan probable, porque en esos aspectos el nivel de distorsión del libre albedrío se fue limitando. La idea es terminar con las distorsiones hasta donde la única distorsión que quede del libre albedrío sea el ¿sigo existiendo o no? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a los planetas? Los planetas siguen existiendo solo porque saben que son necesarios dentro de nuestro juego. Entonces,
si igual no pueden reunirse con la totalidad del ser, y bueno, sigamos siendo esta, este charade, ¿cómo se dice charade? ¿Cómo? Sí, este engaño de la existencia. Pero en el caso de los planetas, que ya tienen su órbita establecida, que ya no tienen nada más que decidir, más que seguir existiendo. ¿Mm? Existen por nosotros, por esta parte del ser que somos nosotros, que requiere de influencias astrales, de un montón de cosas. De luz para vivir, de rotación y lo que sea. En esta, que sé que no se va a ver bien de lejos, pero en esta no pude entrar porque es una foto, no pude entrar a ampliar los textos, pero ustedes se la acuerdan a esta. Agregué solo una parte acá en medio. Que para lo que vamos a hablar hoy pasa a ser relevante. Después no sé si es relevante. Lo que dice este pedacito de acá es que hace 25.000 años atrás hubo un llamado y una ascensión en nuestro continente, en Latinoamérica. No sé si se acuerdan que en la primera vez que vimos esta línea de tiempo, tratando de corregir la línea de tiempo original que habíamos usado en Moldeando la Realidad, dijimos que este planeta o los planetas que están vibrando en tercera densidad tienen ciclos de 75.000 años, más aproximadamente, y que están divididos en subciclos de 25.000 años. La primera vez que este planeta fue habitado por seres de tercera densidad como nosotros fue hace unos 75.000 años, porque el planeta ya estaba apto para alojar vida de tercera densidad y porque los vivos que vivían en Marte destruyeron su planeta. O sea, destruyeron las condiciones de vida, es decir, arruinaron lo suficiente el medio ambiente por medio de una guerra donde utilizaron la tecnología que tenían en ese momento, que no sé, tal vez podría ser nuclear o quién sabe qué era cuál sería, pero hubo una migración de la gente esa que se quedó sin planeta. Cuando digo gente es porque terminamos siendo nosotros, ¿no? Hubo una migración, y cuando hablo de migración no hablo de se subieron eran marcianos con ojos grandes y cosas, y se subieron a la nave, al Omni, a la nave espacial, y llegaron acá y por la tecnología que tienen, que en realidad son reptiles, dijeron, vamos a hacer que nos veamos como humanos. No habían humanos acá, ¿sí? Lo que hicieron fue que esas partes, llamémosle alma por decirlo de alguna forma, pero esos complejos de mente, espíritu y cuerpo, perdieron la corporalización en su planeta, y el lugar más propicio para que el ser se volviera a manifestar en tercera densidad era en un planeta que estaba lleno de unos monos que ya caminaban en dos pies y que después hubieron ciertas intervenciones para que rápidamente evolucionaran físicamente, pero hace aproximadamente siempre que nosotros estamos en el principio del final del tercer ciclo, o sea, estamos en un periodo que puede durar, que empezó hace más o menos unos 100 años y puede durar otros 400, 500, 600, 700 años, pero no más que eso, porque en realidad lo que no sabemos es exactamente cuál es la cantidad de tiempo en que nuestro sistema solar vuelve a estar en la misma posición, en la ondulación que hace sobre la galaxia, que es plana.
hablando de plano, por si estás gastando de tu tiempo y de tu RAM en interiorizarte sobre si el mundo, si el planeta es plano o es redondo, no gastes más tu tiempo, el planeta no existe. ¿Sí? La respuesta es, da lo mismo si es plano o redondo, porque ni siquiera existe. Por eso es que siempre va a haber matemática que elegantemente pueda explicar que fuera plano o que fuera redondo o que lo que sea. Porque la matemática es un idioma, pero con un idioma uno puede mentir también. ¿Sí? La veracidad, las palabras, el hecho de que las puedas articular no quiere decir que lo que estés diciendo sea cierto. Al final de cada ciclo de 25.000 años, el planeta se reacomoda. ¿Sí? Y es lo que da lugar a que las religiones tengan historias de fines del mundo y de cataclismos y iba a decir guerras de Armagedón, pero eso es otra cosa que si quieren después recuérdenme y les cuento de qué se trata. La última vez, ¿y por qué se sacude el planeta? Porque el planeta se quiere deshacer de los seres de tercera, o sea, quiere acelerar de alguna forma. El planeta es un cómplice del ser en cuanto a catalizar el despertar de la gente, de los individuos que están encima o adentro, donde sea que estén. La cosa es que en el último gran ciclo de 25.000 años, había una civilización que estaba lista, una civilización de pocos individuos, porque una de las cosas que sabemos a ciencia cierta es que no siempre hubieron 7.000 millones de... O sea, de hecho, una de las desgracias que tenemos es la poca posibilidad de estar solos respecto a la cantidad de gente que hay en el mundo. Hubo un grupo de personas que estaba en condición de ascender, pero que decidieron quedarse. No fueron a otras densidades, sino que decidieron quedarse acá y seguir evolucionando, es decir, creciendo en densidades, sin dejar el planeta. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Cómo? No, no a qué. ¿Cómo? 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 Hay gente que entendió exactamente cómo funcionan las leyes de este universo. Y como lo entendieron, no me sale, they went silent. ¿Cómo? Sí, se fueron al silencio. Y en nuestras selvas latinoamericanas existen seres eternos que pueden corporalizarse y tener una vida e interactuar con humanos, pero de hecho no lo hacen, pero que al menos viven entre 800 y 900 años cada vez y sus hijos viven otros casi 1000 años, igual que como los seres originales que habitaron. Vieron que en la Biblia dice que Matusalén vivió 900 años y 870 y todo, y de golpe se fue disminuyendo, y de golpe la gente vivía 30 años. El vivir poco tiene que ver con dos
principales... ya lo expliqué en la clase pasada, ¿no? ¿No? Bueno, el egoísmo o el servicio así... Lo ideal para la vida de un ser en un planeta de tercera densidad es vivir al menos 800 años. ¿Sí? Porque es el tiempo que tarda. De hecho, por eso los primeros, los que más tenían que evolucionar, lo dice a los que todavía creen en la Biblia lo dice, de que vivían 800, 700, 900 años. La acumulación de experiencia, y al haber un campo morfogenético pequeño, porque habían pocas personas, era importante que los seres acumulen experiencia en cuanto a polaridad. Con lo cual, los primeros 100 años, hace 7, 8 mil años atrás, eran como si fuera una infancia. Era un periodo de descubrimiento de la realidad, porque no había memoria externa. Cuando empezó a haber memoria externa, por eso alguien dijo, ¿sabes qué? Por las dudas voy a poner mi mano en una pared, para que sepan que no me pase como a mí, que tengo la duda de que si hubo gente antes que yo. ¿Sí? Y alguien dijo, bueno, voy a hacer la primera escritura, acá estoy. Y alguien dijo, no, che, ¿qué, vas a dejar la mano solo? Pongamos cómo es. Y empezamos a dejar una memoria externa que empezó a hacer que hoy tenemos libros, internet, pendrives, ¿sí? Una memoria de nuestra existencia acumulada fuera del ser. Pero estaba pensando que es una memoria intelectual. Claro. Sobre todo porque esto es un olvido. Todos le tenemos miedo a olvidar. ¿Sí? Y volvemos a nacer y tenemos libros y empezamos a aprender toda esta historia intelectual que está acumulada, pero no tenemos esa memoria del cuerpo. En realidad sí la tenemos. En realidad cada célula de tu cuerpo tiene la memoria de cuando fue estrellas, cuando fue su paso por todas las densidades. ¿Vos nunca fuiste a un retiro One? No. Ok. De lo que se tratan los retiros One es de recuperar la memoria. Y a algunos les ocurre rápidamente, a otros no tan rápido, pero de lo que se trata es de eso. Es una llave para abrir la memoria que está... Cada pequeña parte del universo tiene toda la memoria. O sea, esto que estamos haciendo, estas clases, es lo que yo creo que me acuerdo. ¿Sí? Si alguno de ustedes cree que se acuerda algo con más detalle o lo que sea, realmente les pido que lo enseñen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué ¿a qué me refiero por qué hoy puede ser importante hablar de esto? Si ven, hay una serie de Netflix que hace mención a esto, que se llama Frontera Verde. No es de repente una serie muy agradable porque es un policial y todo, pero tiene una parte, como todo lo de la dualidad, no se puede decir toda la verdad, o lo que aquel piensa que es, entonces hay que adaptarlo a la matriz dual, pero hay una parte esotérica dentro de esa serie que no es ficticia. Estos seres existen, les llaman los eternos o los no contactados, porque no entran en contacto. De hecho, son tan de la Tierra que si quieren ser invisibles pueden no ser vistos. ¿Sí? Es fácilmente. Lo único que hacen es ponerse en la misma conocen la frecuencia de la Tierra o de un árbol o de lo que sea, y como para ver algo, ¿por qué vemos algo? Por una diferencia de frecuencia, ¿no? Solo se ve gracias a la luz rebotando en el objeto según la frecuencia del objeto. Si el objeto
sabe manipular frecuencias. Por ejemplo, ¿vieron esas señales? Esa señal puede ser de un instrumento real o puede ser hay unos aparatos que se llaman shakers, que lo que uno hace es que uno matemáticamente le dice al aparato cómo producir la señal, la vibración, y fabrica una vibración idéntica, matemáticamente idéntica a la que hubieras registrado. Eso quiere decir de que es posible generar frecuencias determinadas. Bueno, si nosotros lo supiéramos hacer sobre nuestro cuerpo, y de hecho a muchos de ustedes les habrá pasado alguna vez de estar pensando algo mientras vas caminando en la calle y alguien te lleva puesto de frente y te dice, perdón, no te vi. Y vos decís, este pelotudo, ¿cómo no me vio? ¿Sabes qué? Es cierto, no te vio. No te vio. Y por eso podés dejar en Morón de repente tu auto abierto con las carteras en el asiento y las ventanas bajas y nadie te roba. Y hay otro que lo estaciona su auto en un garage en Recoleta y se lo roban desde el garage. Y me decís, ¿cómo puede ser de que? ¿Sí? Porque si el tipo vibra en una vibración, que la vibración del tipo es equivalente a todo lo que él, a sus extensiones, sus objetos, su pertenencia, en la que seres de una determinada frecuencia no lo pudieran ver, no lo ven. ¿Sí? Como dicen las fábulas de que los indígenas americanos no veían las... no importa, es el hecho de que aquello de lo que no tenés registro, muchas veces no lo vemos. De hecho, 1 sobre 10 billones de lo que existe, no lo vemos. ¿Sí? Ok. Vamos al punchline de por qué el tema de las vibraciones. Vamos a suponer que esta señal que estamos viendo acá, que en el centro tiene una línea que le podemos llamar ruido blanco, imperceptible, que son materia hecha de luz condensada, amor, que es la esencia del ser o el sentimiento de ser, el reconocimiento de ser, y vibración. ¿Sí? Y vamos a suponer que todo esto son, que de este lado lo puse en un eje así para decir, bueno, llamémosle a la derecha el servicio al otro, el servicio al prójimo, el amor por los demás, y a la izquierda el amor por uno mismo. Por cada acción que alguien hace hacia el egoísmo, automáticamente se genera algo que produzca balance hacia el otro lado. Y por cada acción que alguien hace hacia, llamémosle por decir algo, el bien, pero no hay bien y mal, se produce una contraparte para mantener el equilibrio, porque lo que no puede perderse es el balance de la distorsión primordial, que es lo que le da vida a todo el resto. Se los pongo en un ejemplo práctico. Acá tenés a Greta, y no es que le tenga bronca a Greta, la verdad, sí me da bronca lo que están haciendo con Greta, lo que hacen con ella. Acá tenés a Greta haciendo por amor al mundo y a los animales y a los hijos de los hombres, porque ella dice, ¿sí? El discurso es, no aman a sus hijos, ¿cómo les van a dejar un mundo hecho pedazos? Entonces acá tenés a Greta con... Tal vez Greta podría estar acá abajo, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo que hace ahora. Lo que hace que esto vaya tanto para allá es acumulación de energía. En una onda, si la onda va más alto, o sea, tiene una mayor amplitud,
o magnitud, llamémosle, que es una palabra que es por ahí de magnificar, de es más, ¿sí? Por ejemplo, en los terremotos se utiliza la palabra magnitud, pero en realidad lo que está midiendo es acumulación de energía. Entonces, a Greta, que tiene una idea, Greta estaba acá abajo diciendo, che, habría que hacer algo por el mundo. Sí, Greta, toma este micrófono y toma este galardón de persona del año y toma esta exposición. ¿Qué está haciendo el sistema? Inyectando energía en algo que se podría hacer de una manera silenciosa. Y de repente uno dice, qué bárbaro, tal vez hayan cambios que hayan ocurrido, tal vez hubo gente que dijo, che, esta Greta tiene razón, se parece a mi nieta, y yo tengo una curtiembre y estoy tirando cianuro al río, me voy a dedicar a otra cosa, o voy a buscar otro método, y uno dice, sí, bien, Greta, ganaste, llegaste le tocaste la fibra íntima, y ahora hay, gracias a lo que dijo Greta, en 10 años, 5 toneladas de monóxido de carbono menos en el ambiente. ¿Sí? Pero se prende fuego a Australia, que no es culpa de nadie, y cagaste. Tenés 150, 200 años de emisión acumuladas en una semana. ¿Y quién fue Greta la que lo prendió fuego? No. No, son brush fires, fuegos naturales. Toda acción para tratando de ir hacia un lado, crea el efecto opuesto indefectiblemente, porque de lo que se trata es que haya balance. De lo que se trata es que haya balance en esta dualidad, en esta tercera densidad. Y de hecho, vuelvo al por qué la gente vive menos por ser egoísta. Cuanto más egoísta es la persona, y ojo que me van a decir, no, la gente más hija de puta que yo conozco viven 90 años, o sea, sí, es cierto, la gente que tiene mucho amor por sí mismo, esa acumulación de amor, hacen que vivan más, se aferran a la vida, ¿sí? Porque hay una gran diferencia, no es que hay una gran diferencia, hay un gran error conceptual detrás de la frase vivir bien. ¿Y con quién se casó la chica? No, ¿y qué tal es la familia? No, es gente que vive muy bien. ¿Por qué viven muy bien? ¿Qué quiere decir en nuestra jerga vive muy bien? ¿Sí? Viven en un lugar con comodidades, con esto, pero ¿viven muy bien? No hay forma de saber si viven muy bien. O sea, estadísticamente, y esto no es algo que y alguien me puede decir, bueno, los otros no porque no tienen acceso. Tal vez esa sea la respuesta. Pero estadísticamente, la mayor cantidad de consumo de ansiolíticos y de medicamentos psiquiátricos ocurren de clase media alta a clase alta. Y en países como este, donde básicamente, está bien, tarda mucho tiempo hasta que te dan una cita al médico, pero la salud es gratis, pudiéramos decir que cualquiera tendría acceso a tomar un Alplax o no sé, no, Alplax no es, sí, medicamentos psiquiátricos, un Zoloft, medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Sin embargo, los que más lo toman, estadísticamente, y es igual acá, en lugares donde la medicina es privada, donde es pública, es la gente de clase media alta y clase alta. ¿Sí? El resto no tiene chance de estar. Y nosotros le llamamos vivir bien a una cierta acumulación de riqueza. Entonces, estoy viendo la hora. Voy a tratar de redondear en los próximos 15 minutos. La razón por la cual como grupo general la humanidad está viviendo entre
50 y 100 años, es porque es como un favor que te hace la creación de que te mantengas en la infancia espiritual, porque es más fácil ser egoísta, y como ser egoísta es una de las posibilidades de ascensión, si logras ser absolutamente egoísta, es más fácil ser egoísta de niño que con a mayor acumulación de experiencias traumáticas, empezás a sentir lo que siente el otro, te empieza a dar lástima y esas cosas que no sirven para el egoísmo. Entonces, vivir poco es una de las teorías, una de las posibilidades que estamos aprovechando porque no estamos haciendo silencio. ¿Sí? Pero sepan que en este mismo momento, en nuestro planeta y en lugares cercanos a nosotros, hay gente que está viviendo 800, 900 años. ¿Pero por qué no salen en CNN? ¿Sí? Porque ellos viven bien. Entonces, de lo que se trata el quinto nivel es de volver al centro, es de eliminar las distorsiones, es de desdistorsionarnos, es ¿qué quiere decir encontrarse a uno mismo? Es ir perdiendo las distorsiones. Las básicas, las tres elementales, no las vamos a poder perder nunca. Pero tener una casa de 50 millones de dólares cuando el 60% de la población del mundo no tiene casas, es una distorsión. ¿Sí? Porque ningún ser humano necesita, para un ser humano, una casa de 1000 metros. De hecho, el número de metros cuadrados que un ser humano necesita para producir alimentos suficientes para vivir en un lugar de clima templado es 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados de tierra es suficiente cantidad de tierra para tener plantas que te den de comer si estás en un lugar de clima templado. Si no, le tenés que poner un techito. ¿Sí? Te compras un plástico y haces un invernadero. Iba a repasar esto, pero ustedes ya lo escucharon la semana pasada. Lo repaso rápidamente. La existencia en sí es la unidad. Y esa unidad se mueve a velocidad única o unida, llamémosle. Todo lo que ocurre en algún lugar del universo le ocurre a todo el universo al mismo tiempo. Nosotros somos los limitados que solo podemos ver 1 en 10 billones y sentir a lo mejor 3 en 10 billones, que es un montón. Imagínate si amplificás, si lo mismo que pudieras ver, pudieras sentir de la realidad, ya es un montón. Y estamos hablando de entonces 2 en 10 billones. Si tuvieras un equivalente de percepción emocional a la que tenés de percepción visual. Entonces, así no me quedo duro. El potencial del uno es esta inteligencia infinita, ¿sí? La infinidad inteligente. Explotar esa infinidad inteligente, es decir, focalizarla a través del amor y ponerla en marcha para que algo exista, produce un trabajo. ¿Sí? Ese trabajo es la manifestación de una energía inteligente. Todo lo que nosotros describimos, lo único que nosotros podemos hacer con la palabra es el trabajo inverso de la creación que produce la energía inteligente. ¿Se entendió eso? Todo lo único que nosotros podemos decir es aquello que percibimos. Y lo percibimos por la focalización del mi ser. En realidad somos todos uno, pero cada vez que por amor a sí mismo o por amor al prójimo, o ambos, por amor al prójimo y buscando el beneficio propio de vender eso que estoy, no sé, este aparatito, alguien por amor al dinero a sí mismo y a que otros tengan algo con qué pasar las diapositivas, esto fue creado. Ahora yo estoy hablando de esto, es
el recorrido inverso a la creación misma. La focalización de la infinidad inteligente, llamarle, si todavía le querés llamar Dios a la infinidad inteligente, llamale así, pero sos vos mismo, produce un trabajo, produce una trabajo en física newtoniana, se dice, Newtonian physics, quiere decir movimiento. Y por eso el trabajo, escuchen esto, el trabajo, la focalización de el amor puesto sobre la vibración, sobre la energía inteligente, es lo que produce el tiempo y el espacio. Es lo que produce movimiento. Sin trabajo, estoy hablando de trabajo física, en términos físicos no hay movimiento. ¿Para qué existen las densidades? Ahora déjame cerrar el... ¿Para qué existen las densidades? Dijimos porque cada densidad propone un tipo de trabajo. En la cuarta densidad el único trabajo es manifestar amor. Por eso hay planetas que albergan seres de cuarta densidad que son absolutamente egoístas. Que lo único que el camino que ellos eligieron de servicio al uno es el servicio a uno mismo. ¿Por qué? Porque están en absoluto amor a sí mismos. Que al final sigue siendo amor al uno, a todo. Por eso es válido que eso también exista. Es una de las posibilidades. El trabajo de esta densidad es el de elegir. ¿Qué quiere decir estar consciente? El despertar de la conciencia. ¿Qué quiere decir estar consciente? ¿De qué? ¿Darse cuenta de qué? De que estás todo el tiempo eligiendo. Por eso la focalización del amor sobre vos mismo es lo que te da la capacidad de focalizar amor al otro. Amarás a tu prójimo como a vos mismo. Porque la focalización del amor hacia vos mismo es la disciplina que estás dispuesto a imponerte para constantemente elegir el servicio al prójimo. Se trata solo de disciplina. Y para eso hace falta elegir. Nosotros elegimos cuando la situación te propone una elección. Pero vos podrías, de hecho estás eligiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que partes de la elección de existir las pusiste en piloto automático. Hasta que un día te pasa algo y sentís vivir. Respirás y apreciás la respiración. Otra de las cosas que surgen de los retiros One es aprender a percibir tu propia vida. Después está el trabajo de sostenerlo, de seguir eligiendo sentirse a uno mismo y no distraerse con extremos. Ok. Respecto a nuestra situación galáctica, llamémosle, una de las posibles elecciones, y una vez que sepan que es posible, existe la probabilidad de que suceda, es elegir llamar. Del otro lado, todo el universo está constantemente llamándonos. Nosotros mismos, desde el Sol, es constante el deseo de comunicación con nosotros. Pero nosotros tenemos que construir un teléfono para llamar al otro lado. Voy a saltear esto porque es solo...
Ok. Más que nada por la hora voy salteando. ¿De qué se trata o cuál es mi agenda oculta detrás de estas clases? El llamado, me salté antes de esto había una cosa que decía, ¿qué es el llamado? El llamado no es, tengo ganas de que me digan la... Todo el tiempo, en cada instante de nuestra existencia, estamos en el único instante que existe en el que todo puede cambiar. Una forma es, solo me tarda un instante para dentro de 2 horas tener que estar en una comisaría, llenando una denuncia, ¿sí? Explicando por qué lo hice, y eso desencadena toda una vida distinta, ¿sí? En cada instante alguien tiene la posibilidad de cambiar su vida completamente. Y lo que les estoy mostrando con lo del teléfono es para mostrarles de que como se puede cambiar para un lado, se puede cambiar para el otro. Es una decisión. Y al decidir, al estar constantemente decidiendo, estás acercándote a las distorsiones primordiales. Es decir, te acercás al ser. Te acercás a sentirte, a sentir el amor, a sentir la luz. ¿Qué dicen todos los gurús cuando se despiden ¿sí? En la carta? Luz y amor. Amor y paz. Siempre es una variación de eso. Eso que buscamos se consigue eliminando las distorsiones, los excesos de energía, ¿sí? Acercándose al centro. Eso no quiere decir que el centro no sea la más absoluta, densa y potente energía posible, porque por una cuestión de bajó la intensidad, ¿no? Por una cuestión de electrónica de control, es decir, de automatizar, dejamos de percibir lo poderoso que es elegir, lo poderoso que es sentir amor, lo poderoso que es ser luz condensada, hasta que te pasa algo inducido o aleatorio que te hace verte en el sol, que te hace reconocer que sos luz, te hace sentir ese amor infinito que hay adentro de cada pequeña parte que contiene el todo. Y si lo trataste de hacer y no te acordás y no te salió, no seas cagón, hacelo de vuelta. Andá a fondo las veces que tengas que hacerlo hasta que lo sientas. ¿Sí? Es una conversación que tuvimos hoy en una reunión a la mañana acerca de la integración de los retiros, de estos retiros, y esta es la nueva postura, ¿sí? El que no está listo, que espere estar listo, pero el que se dice listo, que vaya a fondo. Porque lo que estamos haciendo nosotros, y mirá lo que dice este tipo, sentado en una silla en un país de tercer mundo, porque tiene, no sé, 200 personas en otros lugares del mundo escuchando, dice que está por cambiar la humanidad. Nadie, y esto créanme que no es, esto tomen mis palabras textuales, nadie tiene mayor chance de cambiar a la humanidad que nosotros. Y espero que un día pronto ustedes se den cuenta en toda esa línea de tiempo y todo esto, quiénes son. Hace mucho tiempo y ya nos mandamos muchas cagadas en el proceso, pero estamos acá para corregirlo. Por eso a nosotros nos tocó
estudiar una sabiduría, a muchos de nosotros previo a esto, a los que no es porque no lo necesitaron, porque ya están en un nivel más avanzado, pero nos tocó estudiar una sabiduría que se llama Kabbalah, que es la única que habla del mundo de Tikkun, el mundo de la corrección, en lugar del mundo kármico, porque porque es para nosotros, porque lo que estamos haciendo acá es corregir lo que hicimos mal antes, a nivel lo que le hicimos a la humanidad. Nosotros, acá, los que están viendo, los que sintieron afinidad por escuchar estas clases y que alguien se los recuerde, somos los que nos mandamos la gran cagada de arruinar la humanidad. Aunque te parezca raro escucharlo, hace 75.000 años, 25.000 años, en la Atlántida, en Lemuria, en algún momento vamos a hablar de qué fue lo que pasó en esas otras civilizaciones y cómo mucha gente está repitiendo lo mismo o yendo hacia el mismo lugar. Tecnológicamente, porque pensamos que la tecnología es lo que nos va a salvar y la tecnología es lo que nos hundió todas las veces anteriores, porque le das a un mono una navaja, ¿sí? Le das a un ser poco evolucionado respecto al servicio al prójimo tecnología y la va a usar para el servicio a sí mismo. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama a nuestra verdadera esencia? Eliminando la distorsión, creando un nuevo complejo de memoria social. Al menos creando una opción. ¿Cuál es el problema con Greta? Que la pobre Greta está peleando contra alguien. Y pelear es una vieja opción, que es la misma que utilizan, no es el por qué lo estás haciendo, es cómo lo estás haciendo. Porque el por qué proviene de una ilusión, de una distorsión de que pensás de que el planeta está mal. Sí, es cierto, a este planeta se le va a acabar la comida en los próximos 700 años y le vamos a poder echar la culpa a los que hicieron esto y a los que usaron desodorante en Sprite y no en bolita. Vamos a encontrarle la pelotudez que se nos pueda ocurrir para echarle la culpa a alguien, pero lo cierto es que este planeta tiene la obligación y el honor de producir escasez de alimentos para mostrarnos que tenemos que dejar de comer. ¿Sí? Está bien, si de acá a que eso ocurra no evolucionaste lo suficiente para alimentarte de luz, te vas a cagar de hambre y te vas a morir. Y vas a tener que ir a aparecer en otro planeta que esté en una situación parecida, capaz de albergar cosas y meterte dentro de un monito y esperar a que otros 25.000 años, a ver si la próxima vez lo haces correcto. Pero ahora estamos en un momento, en esta ilusión del tiempo y el espacio, por un trabajo que nosotros creamos, con la posibilidad de hacerlo distinto. Y la forma es eliminar distorsiones, es decir, cambiar, al menos dar la opción, ¿sí? La opción de un cambio desde un lugar pacífico, silencioso. Y de lo que se trata es de crear una antena de emisión, de crear un grupo de gente dispuestos a ir hacia el silencio y empezar a emitir al mundo una opción distinta, un complejo social distinto. Y ese día, el día que nos escuchemos a nosotros mismos, porque es un llamado a nosotros mismos, ese día
va a haber un solo Dios que reine sobre la tierra. ¿Y cómo se va a llamar? Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, vayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. Y va a llegar el día en que Yud Kei Vav Kei reine sobre la tierra, pero ese día, así está escrito en la Biblia, pero ese día su nombre va a ser uno. El quinto nivel se trata de que nos volvamos a acordar de la única religión que existe en todo el universo. De que sí hay un solo creador infinito que está hecho de todas las partes. La próxima clase va a ser el miércoles 20, ¿qué es? 22, ¿no? Sí. Y la voy a dictar desde desde Costa Rica, que es el lugar a donde voy a ir a buscar un terreno en donde fabricar una antena. Y muchos de ustedes ya conocen los detalles de la idea de las aldeas One. Y a eso es a lo que me refiero cuando dije al principio de estas clases que seguramente debe haber mucha gente que se acuerda de lo que yo me estoy acordando. Pero parte de lo que yo me estoy acordando es de que soy el único culpable de todo lo que pasa en el mundo. Y que la única razón por la cual estoy acá es para arreglarlo. Y ustedes siempre van a tener el libre albedrío de hacerse cargo o no, si fueron parte de eso que hay que corregir o no. Pero hay que corregirlo. Y la forma es emitiendo un llamado. Es mostrándole al resto de la creación que estamos listos para vivir todos como iguales, donde todos seamos ricos, donde todos vivamos bien, ¿sí? Donde no necesite irme a un extremo para sentirme importante, porque en el centro, por eso es importante que, no sé si se acuerdan en la primera clase que cuando dije qué es lo que vamos a tratar de aprender en el quinto nivel, es que nada es tan importante. No le des tanta, o sea, esto mismo que estás escuchando, o sea, les cuento cómo lo manejo yo. Tengo la idea que es loquísimo pensar que sos la única persona que puede cambiar el mundo. Y al mismo tiempo tengo que fijarme si tengo plata para pagar las cuentas a fin de mes y todo lo demás. No quiere decir de que la vida, ¿sí? Pero prueben empezar a focalizar el amor que puedan percibir o que tengan, que el que tienen es infinito, pero bueno, el que pueden percibir hoy, de enfocarlo en perder las distorsiones. Y vas a ver cómo o sea, en el centro
acá en el centro, se lo saqué de la... Acá en el centro está toda la intensidad. Ese punto cero, el punto medio, que parece que es el neutral, es el que permite que pueda desplegarse toda esa energía hacia un lado y indefectiblemente también hacia el otro, por el vacío, el vacuum que produce. Pero todo el poder está en el centro, está en eliminar la distorsión. A lo mejor en alguna... ¿Cómo es el tema del tiempo acá? ¿A qué hora nos tenemos que ir? Está bien. Son 2 minutos más. Les quiero mostrar... esto es... No lo tomo, es solo algo con lo que estuvimos jugando, ¿no? Pero este es el concepto de una casa one. Es un concepto de templos habitables. Bueno, ahí arriba es un hexágono perfecto. Este proyector distorsiona un poco la imagen. Es un espacio para que un ser humano viva, uno o tal vez dos. No sé si es necesariamente si 2 personas viviendo en una misma casa es el mejor, es lo que es más acorde con la conciencia del uno. Que eso no quiere decir que no puedas tener una relación amorosa con otra persona, pero una de las cosas que tenemos que abandonar es el concepto de la posesión de las cosas, y mucho más de la posesión de una persona. Con lo cual tenemos algunas configuraciones en donde los hexagonitos se unen entre ellos. Pero lo que es fundamental no es cómo es el floor plan de cómo vivir cómodamente en 36 metros cuadrados, sino esto. En realidad, el concepto de la vivienda es un hexágono que tiene una cúpula. Y la cúpula no es, si bien un montón de arquitectos me lo han discutido y me dicen que es un desperdicio de materiales y de esto y del otro, lo que sea, de lo que se trata es de crear esto, un entrepiso en donde ahí quedó la parte de la entrada con la cocina y lo que sea, pero arriba de lo que es el dormitorio y todo hay un entrepiso o una segunda planta que tiene, ahí dice, foco de amplificación. Las pirámides de Egipto, que este año nosotros vamos a ir a visitar para hacer uso del motivo por el cual fueron creadas, que son centros de activación, sobre todo para sanación. Las recámaras internas están puestas en el foco. Si uno mide, o sea, las estructuras, por algo las iglesias, por algo los lugares monumentales del mundo han sido construidos en cúpulas, pirámides, toda estructura que termina, que converge en un punto, que por más que tenga muchos lados, los lados terminan convergiendo en un solo punto, producen un lugar, un centro de acumulación de energía, un foco de amplificación. Con lo cual, lo primordial de esta vivienda es ese espacio en el segundo piso, que puede servir, ahí dice, zona de yoga, meditación, sexo y o canalización. No es un lugar donde vas a poder dormir todos los días. Si la persona va a estar armónica, armonizada y poco distorsionada, yo recomendaría que la persona duerma con su cabeza en el punto focal de la estructura. Si la persona no está bien en ese momento, eso lo que va a hacer es amplificar la distorsión. Pero te vas a dar cuenta porque es el lugar en donde si no estás bien no vas a poder dormir. Y si vas a poder dormir ahí, cada vez que te acuestes a dormir, ¿sí? Y la idea es que por lo menos esta primer comunidad,
Ya veremos si Costa Rica es el lugar. A mí me parece que tengo una sensación de que puede que sea ahí. Va a tener algunas de estas unidades para que la gente venga y sea transformado experimentalmente. ¿Sí? Van a ser aldeas donde vivir, pero van a ser aldeas iniciáticas, donde una persona, por el simple hecho de ir a pasar un mes en ese lugar, salga siendo una persona distinta, sin tener que explicarle nada a nadie, sin ninguna clase, sin palabra de por medio. ¿Se entiende? Una experiencia de vida que sea un emisor al universo que diga: estamos listos para una vida distinta, estamos vibrando en una frecuencia de complejo social unificado. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué es esto?